Muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. Reciban un cordial abrazo de parte mía, de parte de mi familia, esperando que todos en realidad se encuentren muy pero muy bien. Queremos recordarles que estamos ya teniendo nuestra reunión presencial todos los domingos a las 9 de la mañana. Recuerde que para ello debe inscribirse y por supuesto vamos a seguir manejando los protocolos de bioseguridad que nos ordena el Ministerio de Salud. Así que no olvide que debe inscribirse, ¿vale? Todos los miércoles estamos también desde las 7 de la noche, como es de costumbre, recibiendo la palabra de Dios y a lo largo de la semana estamos enviando algunas reflexiones para nuestros devocionales, para que también meditemos en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, bienvenidos, es un privilegio para mí poder compartir con ustedes este espacio y, y bueno, quiero invitarles en esta noche para que vayamos al Salmo 90. Salmo 90. Y vamos a estar meditando en este salmo, el Salmo 90. Y quiero que leamos para iniciar versículos 1 al 2. Así que los espero mientras cada uno va buscando en su Biblia el Salmo 90, versículos 1 al 2. Así que vamos a buscarlo y vamos a leerlo juntos y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice la escritura: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor y a pedir a Dios que prepare nuestro corazón y nuestra vida para poder aprender de Él. Así que oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos, Dios mío, hoy recibir de ti. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este precioso salmo que hoy nos permites escudriñar, Señor, que es de suma bendición para nuestra vida, Padre. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, a todos los que se van conectando, a los que van a ver este video, a aquellas personas que se sentarán a escudriñar este mensaje, Señor, junto a nosotros. Te doy gracias, bendice sus familias y protégelos de todo tipo de mal, de todo peligro, Señor. Protégelos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo entre nosotros, haciendo su poderosa obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces estamos en el Salmo 90, versículos 1 al 2. Y quiero decirle algo, qué bien le hace al hombre reconocer que hay un Dios sobre su vida. Qué importante esto. Créame que es tan importante que usted y yo podamos reconocer que hay un Dios sobre nuestra vida. Es algo tan importante porque Dios recompensa a aquellos que le buscan. Dios honra a los que le honran. Esto es muy importante. Si hay un principio que para mí ha sido muy importante a lo largo de mi vida como cristiano, ha sido este. El principio de reconocer que hay un Dios sobre mi vida y que Él honra a los que le honran, ¿verdad? Es bueno que el hombre sepa reconocer también esa infinita, pero infinita distancia que hay entre esa gran majestad que solo Él posee y nuestra vida que es pasajera. Este salmo nos va a llevar a esa reflexión, a ver ese abismo tan grande, tan infinito que hay entre nuestro Dios glorioso, perfecto, eterno, y nosotros que somos pasajeros, somos creados, ¿verdad? Este salmo tiene algo muy especial. Es una oración llena de sinceridad a Dios, que nos muestra aspectos que el hombre reconoce que Dios es majestuoso. Qué bueno que nosotros podamos aprender de este salmo que hace parte de un grupo de salmos de Moisés, que podamos aprender de esa sinceridad en nuestra oración, de esa sinceridad en nuestra comunión con el Señor. Qué bueno que nosotros podamos cultivar ese buen hábito, el hábito de la sinceridad
en ese tiempo de oración a solas, como Dios nos lo ordena en Mateo capítulo 6, donde dice, mas tú cuando ores, ve a ese lugar secreto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué bueno que podamos invertir ese tiempo y que sea un tiempo de sinceridad, de transparencia, un tiempo donde podamos hablar con ese Dios que nos conoce a la perfección. Pero yo quiero que hablemos de algunos aspectos de esta oración que hace Moisés, que veamos algunos aspectos que seguramente nos van a ayudar mucho en nuestra oración. Quiero que hablemos de algunos de ellos. El primero está en los versículos 1 al 2. Y el primer aspecto que yo veo en la oración de Moisés es que es una oración de alguien creado a un Dios que es único, que no hay otro como Él. Mira lo que dice nuevamente versículos 1 al 2. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Dios es único, mis hermanos. Y yo quiero decirles que qué bueno que nosotros podamos reconocer que Dios es Dios. Puede sonar redundante, pero no lo es. Qué bueno que podamos reconocer que Dios es Dios, que Él tiene dominio sobre todas las cosas, que Él manda sobre nuestra vida, que Él es Dios sobre nuestra vida. Si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, Dios será nuestro Padre. Pero si no, Él seguirá siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Él es único. No hay otro como Él. Él es único. Dios siempre ha sido Dios. Por la eternidad, desde el principio hasta el fin, antes de que todas las cosas existieran, Él siempre ha sido Dios. Nunca ha dejado de ser Dios y nunca va a dejar de ser Dios. Él es el que ha creado todo. Y déjame decirte que aunque no hubiera creado ni existiera la creación, Él seguiría siendo Dios. Él es el Dios de todas las generaciones. Y cuando meditaba en esto, venían a mi mente imágenes de algunas personas famosas o reconocidas de generaciones pasadas. Bueno, a ellos Dios también se les manifestó. Ellos tuvieron la oportunidad de conocerlo. Tuvieron la oportunidad de elevar una oración y que Dios los escuchara. Pero Dios ha sido el Dios de todas las generaciones que han existido en la tierra. Dios ha conocido a cada uno de los seres humanos que han pisado esta tierra, que han nacido. Dios los ha conocido, a cada uno de ellos, desde el más malo hasta el más arrepentido. A todos los ha conocido. Es un Dios único, único, que nos conoce a todos a detalle. Él es el que le ha dado vida a la tierra. Él es el que ha creado todo. En todo lo que nosotros vemos existe porque Dios lo creó. Él es el Dios único. Moisés está elevando una oración al Dios único, sin igual, a ese Dios majestuoso, ese Dios que creó todo de la nada. A Él es quien Moisés está dirigiendo esta oración. Creo que cuando Moisés está hablando con Dios, Él se da cuenta que Moisés es un ser totalmente finito, con muchas cosas que lo hacen diferente a Dios. Y qué bueno que Él pueda tener esa reverencia hacia el Señor. De la misma manera, nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros debemos tener esta reverencia. Yo lo decía ayer en la reflexión que envié acerca de Proverbios 1, versículo 7, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y creo que eso es algo que no puede faltar en un verdadero creyente. Si tú estás considerando ser un verdadero discípulo del Señor, debemos tener respeto a ese Dios único, a ese Dios maravilloso, a ese Dios majestuoso. Debemos tenerle mucho respeto. Es bueno que el hombre sepa
que Dios siempre, siempre estará reinando. Nadie va a poder quitarlo de ese trono. Nadie va a poder derrocarlo. Nadie le va a poder hacer un golpe de estado. Nadie va a poder sublevarse contra él y salirse con la suya. Nadie. Él es el Dios único. Único. No hay otro como él. El segundo aspecto que yo veo en la oración de Moisés está en los versículos 3 al 6 y quiero que lo leas conmigo. Versículos 3 al 6. Dice, haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes mortales. Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Tenemos que ver algo, y es que en esta oración vemos que Moisés sabe que los decretos de Dios se cumplen. Los decretos de Dios se cumplen. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que recordemos que Dios le había dicho a Adán y a Eva que si ellos le desobedecían comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces ellos morirían. ¿Qué pasa ahí? Que ese decreto, que esa advertencia se cumplió. La muerte es el cumplimiento de un mandato divino, de un decreto divino, de una advertencia de Dios. Eso es la muerte. Por eso existe la muerte hoy en día, porque Dios había advertido que si ellos le desobedecían, entonces ellos ciertamente morirían. La Biblia dice en Romanos que la muerte entró a la humanidad por el pecado de un hombre, por Adán. Así que es la oración de un hombre que sabe que en los labios de Dios, en sus decretos, son mandativos, son autoritativos, son irreversibles, son decretos de Dios que se cumplen sobre toda la humanidad. Dios estableció eso, que la paga del pecado sería la muerte. Y eso lo dice la Escritura y es una realidad. Mis hermanos, basta con nosotros darnos cuenta de un lugar que para muchos es un lugar muy triste y es el cementerio. Ya nos vamos a dar cuenta que ese decreto de Dios se cumplió y entró la muerte a la humanidad, ¿no? Aunque pues gracias a Cristo dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La muerte entonces es ese cumplimiento de ese decreto divino. Y cuando Moisés está orando, cuando Moisés está hablando con Dios en estos versículos 3 al 6, él sabe que Dios es un Dios que cumple sus decretos, que cumple sus decretos. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. Eso es un decreto, es una ley divina. Por más de que nosotros tratemos de hacerle el chueco, la mentira, la trampa, lo que sea, es una ley ineludible. Y esto pasa con la muerte. La muerte es parte de un decreto divino, donde Dios había dicho que si había desobediencia, habría muerte. Entonces, imagínate, hasta ahora hemos visto dos digamos que partes de esta oración de Moisés, que son muy interesantes. Moisés entiende que él es creado, pero que Dios es único. Moisés entiende que está orando a un Dios que en sus labios, en sus decretos, pueden afectar para bien o para mal a la humanidad entera, inclusive hasta toda la creación. Es más, recordemos lo que dice Génesis, cuando dice que por el pecado de Adán y de Eva, dijo Dios, maldita será la tierra por tu causa. Y dijo, produzca la tierra espinos y cardos. Entonces, imagínense la reverencia de Moisés al hablar con un Dios que en sus labios hay un poder tan tremendo que con un decreto de sus labios cambia la vida de
si es necesario, de todos los seres humanos. Y eso es lo que se está refiriendo aquí con la muerte, con la muerte. Definitivamente nosotros sabemos que fuimos hechos del barro, ¿no? Y definitivamente después de morir volveremos a la tierra, ¿no? Entonces, esto es parte de esa oración de Moisés, de ese entendimiento en esa oración que hace Moisés hacia el Señor, que sabe que los decretos de Dios se cumplen. Mis hermanos, nosotros también debemos tener muy en cuenta este aspecto de Dios. ¿Sabes? Los decretos de Dios se cumplen, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso recoge. A veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué las cosas me salen así? Bueno, ¿será que tenemos que revisar qué es lo que hemos sembrado tiempo atrás? ¿Qué estamos sembrando? ¿Desprecio a Dios? Tal vez estamos sembrando desinterés, tal vez estamos sembrando una apariencia de religioso. ¿Qué estamos sembrando? Ahora no lo miremos no solo en la parte negativa, miremoslo en la parte positiva. Porque si tú has sembrado haciendo lo que a Dios le agrada, pues ese versículo aplica para ti de forma positiva. Dios no puede ser burlado y Dios no es deudor de nadie. Si tú has hecho lo bueno, tienes que prepararte, porque tarde o temprano la cosecha de lo que tú sembraste te va a alcanzar. Entonces, abramos y vivamos abriendo esos surcos, sembrando esas semillas para que nosotros en los tiempos venideros tengamos buena cosecha en lo que hemos sembrado en nuestra vida espiritual, lo que hemos sembrado en amistades, hemos sembrado en el Evangelio, hemos sembrado en muchas cosas, en nuestros matrimonios. Tengamos cuidado con eso, porque es una ley que se va a cumplir. Es una ley que se va a cumplir. Mira, tú no puedes esperar que tu vida cambie si tú sigues sembrando las mismas semillas de errores que vienes sembrando. Y a veces uno espera que mágicamente todo cambie. Pero es que para eso se necesita arrepentimiento. Y entonces empezar a sembrar las cosas correctas para poder empezar a ver en un futuro la cosecha de esas siembras en rectitud, en justicia. Es ahí donde vamos a empezar a ver cambiar las cosas en nuestra vida. ¿Sí? Eso es importante. Tercera parte de esta oración que me parece muy especial. Leamos versículos 8 y 9 de este mismo salmo. 8 y 9. Dice, despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. La oración que hace Moisés es una oración que él hace ante alguien cuyos ojos lo ven todo. Lo ven todo. Y sabes, es impresionante, pero como lo describe Moisés, está hablando de que Dios ve todo. Lamentablemente, también ve nuestros pecados. ¿Y de qué tipo de pecados se refiere aquí este salmo? Dice pecados secretos. Es decir, que aquellos pecados que a veces pensamos que nadie los ve, aún esos pecados secretos están delante de Dios, que Él los ve. Por eso cuando Moisés está orando, imagínense, cuando nosotros somos conscientes de esa realidad, que estamos primeramente ofendiendo a un Dios santo y sin mancha, pero segundo que Él ve lo que estamos haciendo. Entonces, esta oración también es muy interesante, porque es una oración de reconocer que delante de Dios no hay nada oculto, no hay nada oculto. Delante de Dios están nuestros pecados. Nuestra vida entera es un libro abierto de par en par ante la mirada omnisciente de Dios. No podemos olvidar que vivimos cada día bajo la mirada de un Dios justo que nos creó para reflejar su gloria. No podemos olvidar eso,
que Dios nos creó para su gloria, que Dios es justo. Por eso él dice, sean santos como yo soy santo. Sean imitadores de mí, decía el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. Entonces, no podemos olvidar que estamos bajo la mirada de un Dios omnisciente. Mis hermanos, nosotros deberíamos, perdónenme el término que voy a usar, deberíamos temblar cada vez que siquiera estamos considerando en pecar. Deberíamos temblar. ¿Por qué? Porque aunque nosotros a veces pensamos que eso está oculto, todo eso Dios lo está viendo. Todo eso Dios lo está viendo. Y por eso nosotros debemos aprender a caminar en santidad. Y hay solo dos formas de vivir bajo la mirada de un Dios santo. Sin Cristo, entonces vivimos bajo una mirada de juicio, bajo una mirada de condenación sin Cristo, ¿sí? La palabra dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Juan 3:18, si no estoy mal, dice que el que no recibe al Hijo, dice que permanece sobre él la ira de Dios. Entonces hay dos formas. La primera, como Dios lo ve todo, entonces el hombre vive bajo la ira de Dios porque Dios es justo. Pero número dos, la segunda forma de vivir bajo la mirada de Dios es venir a Cristo, venir al Salvador. Y entonces somos justificados gratuitamente por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces somos hechos aceptos delante de Dios, somos cubiertos de su gracia y somos hechos sus hijos adoptivos. Entonces hay solo dos formas de vivir delante de la mirada de ese Dios que todo lo escudriña, que no hay nada que esté oculto ante sus ojos, todo. Cuarto aspecto de la oración de Moisés, leámoslo en el versículo 10. Dice, 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. El cuarto aspecto de la oración de Moisés al Señor en este Salmo 90 es que es la oración de un hombre que sabe que tiene un ciclo de vida. Y todos debemos ser conscientes de eso. Todos tenemos un ciclo de vida. El problema es que no sabemos hasta cuándo será. Algunos tienen una vida y pareciera que estuvieran seguros que van a tener otro mes, otro año. Pero no, resulta que nadie sabe cuándo se terminará ese ciclo de vida. Pero es bueno que nosotros consideremos esa fragilidad y ese tema pasajero de nuestra vida. Porque cuando Moisés ora ante Dios, él sabe que su vida tiene un límite, que su vida tiene un ciclo, ¿verdad? A mí me parece impresionante que cuando Aarón, el sumo sacerdote que estaba con Moisés, cuando Dios lo reemplaza y le quita las vestiduras de sumo sacerdote, Aarón inmediatamente muere. Muere al ratico de haber entregado la investidura como sumo sacerdote. Y sabes, yo digo que hay solo dos maneras de morir. Yo puedo morir sin gloria o en la gloria. Es bueno tener eso claro. A veces pensamos que vamos a tener la oportunidad de corregir las cosas con Dios ya después de morir, pero la Biblia no nos habla de eso. La Biblia dice que está establecido que después que todos los hombres mueren y después de eso inmediatamente viene el juicio. Entonces no hay oportunidad para que después de la muerte como que las cosas con Dios se puedan arreglar. El tema es aquí en la tierra. El tema es aquí. No es después, es aquí. Por eso yo no sé cuántos años de vida te ha dado el Señor, ni sé cuántos me dará a mí, pero hay algo que tú y yo sí podemos hacer y es hacer que cada día cuente.
que cada día valga la pena. Tú y yo debemos vivir de tal manera que podamos siempre estar enfocados en poder agradar a Dios, en poder servir al Señor. Debemos vivir enfocados, mis hermanos. No derrochemos más la vida sin que Dios esté como el principal propósito de esa vida. Porque es más, esa vida nos la dio Él mismo y debemos usarla para Él. Entonces, esta oración que hace Moisés es la oración de alguien que sabe que su vida tiene un ciclo, que su vida empieza y algún día terminará. Por eso hoy te invito para que tú te entregues por completo al llamado que Dios te ha hecho. Por completo, ya sin dilaciones, sin esquivar, nada. Yo quiero que tú entiendas esta realidad. Porque la Biblia nos habla que después de la muerte iremos delante de Dios. La Biblia habla solo de dos espacios. Uno se llama el tribunal de Cristo y el otro se llama el trono blanco. Y aunque no quiero profundizar sobre ese tema, solo quiero decirte un par de cosas al respecto. Que aquellos que murieron en Cristo, es decir, que se arrepintieron, que le sirvieron, que creyeron en Él como Señor y Salvador y que llegaron al cielo frente a Jesús, pues van a ir al tribunal de Cristo. ¿Y allí qué va a pasar? Van a ser premiados de acuerdo a lo que hicieron en su vida de fe. Ojo a eso. Porque ahorita ya como ya soy salvo porque creo en Cristo, entonces fresco, yo me relajo, no tengo que hacer nada, ya sé que Cristo pagó por mí, Él dijo que todo está consumado. Sí, es cierto, si creemos en Él, Él pagó toda nuestra deuda, pero eso no nos exime de vivir para la gloria de Dios. Así que, por ejemplo, ¿sabes tú cuántas de las personas que están alrededor tuyo ya conocen a Cristo? ¿Les has hablado del Evangelio? ¿Has orado por ellos? ¿Les has servido de alguna manera? Haz por lo menos esa cuenta. Y quiero que tú te enteres o que por lo menos recapacites y te des cuenta que hay mucho por hacer, mucho por hacer. El segundo lugar es el trono blanco. A ese trono blanco no va a ir ninguno de los que ha creído en Cristo, sino todos aquellos que no se arrepintieron, que rechazaron la gracia de Dios a través de Cristo, y entonces serán juzgados por sus obras. Y sabemos que en ninguno de nosotros hay justicia que nos lleve a merecer el cielo sin la gracia de Jesucristo. Entonces, Moisés, consciente de que tenía ese ciclo, mira qué bello, Moisés invirtió su vida en el Señor, en ese llamado. ¿Cuál es tu llamado? ¿A qué te llamó el Señor? ¿Estás haciendo algo por lo que el Señor te llamó? ¿Cómo estás invirtiendo tu vida, esos minutos? Hoy ya son las 7:30 de la noche y bueno, quedan algunas horas para que se acabe el día. Mentalízate, piensa en cada día, haz que cada día valga la pena para la gloria de Dios. Cuando el apóstol Pablo iba a morir, él dijo, he acabado la carrera. O sea, tenía su conciencia tranquila de que por lo menos ese periodo de vida en que el Señor lo llamó a su servicio como apóstol y hizo esa labor tan tremenda haciendo los viajes misioneros, hasta que ya llega al final de sus días, él dice, yo sé que estoy pronto a morir, pero él estaba tranquilo, porque él decía, ¿sabes? Le decía a Timoteo, yo he acabado la carrera, he corrido esta carrera con honor y sé que me espera un lugar en el cielo. Qué bueno que tú y yo podamos hacerlo. Y última parte, última parte de esta oración, y creo que para mí es una de las más bellas que hay en esta oración de Moisés, está en los versículos 13 al 17. Leámoslo juntos, ya para finalizar. Dice, oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos
de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. La parte final de este salmo podemos ver que es la oración de un hombre que sabe que ha fallado, pero que tiene un Dios dispuesto a perdonar, a restaurar y a bendecir. Me encanta cómo cierra este salmo Moisés, porque es la última parte de esta oración y él sabe que cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre reconoce sus errores, que cuando el hombre se vuelve a Dios, entonces Dios está listo para perdonar, para restaurar y para bendecir. Tal vez esta sea la faceta que tú necesitas entender. Porque si has estado caminando lejos de Dios o tal vez nunca has andado con Él, si tú estás dispuesto a arrepentirte, a volverte al Señor, entonces Dios también está dispuesto a perdonarte, a restaurarte y a bendecirte. Qué bella oración. Y nosotros debemos también tener en cuenta eso, volvernos a Dios y pedirle que se compadezca de nosotros. Yo pienso que no deberíamos irnos a dormir ninguna noche de nuestra vida sin pedir perdón, porque todos los días pecamos, todos los días le fallamos a Dios. Y no deberíamos irnos a dormir ni una sola noche sin hablar con nuestro amoroso Dios y reconocer que en ese día de alguna manera hemos podido ofender a nuestro santo Dios, y debemos siempre pedirle perdón. Que podamos irnos a dormir por lo menos con la expectativa de que elevamos una oración pidiendo perdón. Señor, tal vez en este día te fallé en esto, tal vez en este día olvidé, omití, tal vez en este día, Señor, pequé de esta manera, te pido perdón. Qué bueno que podamos ir a nuestra cama, poner nuestra cabeza en la almohada, sabiendo que hemos pedido perdón. También reconocer que necesitamos ser saciados de ese amor inagotable, como lo dice estos versos que leímos. Porque cuando Dios perdona, prepárate. Prepárate, porque cuando el hombre se arrepiente y se vuelve a Dios, entonces estamos listos para recibir ese amor de Dios, ese amor inagotable. Así que prepárate, porque ese amor va a llenar tu vida, te va a extasiar, porque no hay otro amor como el de Dios. No hay nada como el perdón de Dios que te da ese amor tan especial. Y ese perdón no solo nos da amor, sino que nos da alegría. Y Moisés decía, Señor, danos alegría en la misma proporción al sufrimiento que nosotros padecimos como consecuencia del pecado. Pero ¿sabes una cosa? Dios no nos da una alegría proporcional al pecado. Dios nos da mucho más, porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la Escritura. Porque Dios nos da mucho más de lo que nosotros le dimos a Él con nuestros pecados, porque Dios es bueno, Dios es generoso, Dios es bello, y Dios puede, en ese corazón tan bondadoso que Él tiene, a pesar de que nosotros hayamos pecado contra Él, puede darnos días de mucha dicha y mucha felicidad, porque Él está feliz de que seamos sus hijos adoptivos. Recordemos, viene a mi mente esa escena de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando ese hijo que vino, volvió de malgastar su herencia, lo bello de esa historia es que aún ese padre tenía mucho más para su hijo, mucho más, su amor, lo abrazó, en fin, tantas cosas bellas que nos dice esa parábola. Y esa parábola no está ahí porque sí, nos está mostrando el corazón de Dios. Entonces,
Todo esto lo vemos en estos versículos 13 al 17. Y Él pide que también les deje ver su poder obrando a favor de ellos. Esto es parte de esa oración que Él hace a Dios y le pide a Dios: Señor, ayúdanos a ver en este día tu poder obrando a nuestro favor. ¿Quién de ustedes necesita que Dios obre a su favor? Yo lo necesito, y lo necesito hoy y siempre. Y por eso doy gracias a mi Padre Celestial, porque yo sé que Él nos cuida y nos ayuda dándonos su favor. Pido a Dios que ese favor sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus vidas, sobre sus hijos, sobre sus familias, sobre todo lo que emprendan. Que ustedes también puedan ver el favor de Dios en sus casas y en sus hogares. Y Él dice unas palabras que a mí en lo personal me encantan. Está en el final del versículo 16. Y Él dice: que nuestros hijos vean tu gloria. Uf, este Moisés era un crack de la oración. Qué belleza que nosotros anhelemos que nuestros hijos vean la gloria de Dios. Que nuestros hijos vean la gloria de Dios. Mis hermanos, hay cosas que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos en cuanto a la vida espiritual. Pero hay algo que solamente Dios puede hacer, y es revelarse. Revelarse. Y debemos pedir eso, que Dios se revele a nuestros hijos, que Dios se revele a sus corazones, a sus vidas, en la edad en la que ellos estén, pero que Dios se revele a nuestros hijos. Para nosotros siempre será un motivo de alegría ver que nuestros hijos siguen al Señor, que siguen sus caminos. Por eso también en esa oración, como lo hace Moisés, pidamos que nuestros hijos vean la gloria de Dios. Amén. Mis hermanos, podemos reconocer entonces a diario la majestad de Dios. ¿Eres tú parte de ese grupo de creyentes que reconocen la majestad de Dios en todo tiempo? Es más, que esa majestad te incluye a ti porque tú estás bajo el dominio de ese rey. ¿Eres consciente de que Dios domina sobre todas las cosas y que eso también te incluye a ti? ¿Eres consciente de que tu vida tiene un ciclo y que lo importante de ella es cómo te relacionaste con Dios? ¿Estarías dispuesto en esta noche a reconocer que necesitas de Dios hoy y todos los días de tu vida? Él está dispuesto a compadecerse de ti si te arrepientes. Te dará su inigualable amor, alegrará tu corazón y bendecirá tus generaciones. Todo esto si te sometes a Él y obedeces su palabra. Recuerda que la única manera de reconciliarnos con Dios es a través de Jesucristo, el Salvador del mundo. Así que, creyendo en Él, nosotros podemos tener paz y vida eterna. Así que vamos a orar y tengamos en mente estos aspectos de la oración de Moisés en el Salmo 90. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por esta reflexión que nos has dado. Hoy meditamos, Señor, en esta vida de oración de tu siervo Moisés, Señor. Gracias por todos estos aspectos que nos permitió conocer de su vida de oración. Y es alguien que reconocía que Él era creado, pero que tú eres único, Señor. Que no hay otro Dios, que solo tú eres Dios, que eres Dios sobre todas las cosas, que eres Dios sobre todas las generaciones, y que también mi generación puede hallar en ti refugio. Señor, que mis hermanos hallen en ti refugio, Señor. Porque tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que la iglesia pueda vivir bajo la sombra de tu amoroso cuidado y poder, Señor. Gracias porque hoy entendemos que tus decretos se cumplen, Señor. Y por eso hoy con reverencia oramos a ti, sabiendo que tú tienes nuestros días contados, pero que también nosotros podemos vivir de tal manera que nuestra vida dé gloria a tu nombre, Señor.
aún desde la juventud, desde la niñez o en la edad en la que nos encontremos, podemos vivir para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, porque oramos a un Dios que lo ve todo, tanto las cosas buenas como las cosas malas que hacemos, Señor. Y hoy queremos aprovechar estos minutos para pedirte perdón por aquellas cosas que hemos hecho en secreto que te ofenden, que son pecaminosas. Queremos pedirte perdón, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú sabes recompensar a aquellos que temen tu nombre y que viven para ti, Señor. Pero también tú no puedes ser burlado, Señor, porque todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. Señor, tus decretos siempre se cumplirán, Señor, en nuestra vida. Enséñanos a ser sabios y a saber aprovechar la ley de la siembra y la cosecha en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque también tú eres un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios que restaura y un Dios que bendice. Ruego que tu gracia y tu misericordia sean con la iglesia y que hoy, Señor, aquellas personas que han estado distantes de ti, que han caminado sin ti, puedan encontrar a través de Jesucristo el Salvador ese camino hacia el Padre. Porque tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida y que nadie puede venir al Padre si no es por ti, Señor Jesucristo. Que hoy, Señor, los extraviados, los que han estado lejos, los que han caminado sin ti, puedan hallar esa puerta y ese camino para reconciliarse con Dios. Te amamos, Señor de gloria. Tu bendición sea sobre la iglesia y sobre cada familia y sobre cada necesidad y sobre cada petición. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias a todos los que se conectan, a los que comparten este espacio y a los que van a ver este video cuando lo enviemos. Les mandamos un fuerte abrazo y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga. Una feliz noche para todos.